las 8 de la mañana con 31 minutos. Le damos la bienvenida al economista Jorge Ayala Romero, quien es experto tributario, para hablar de esta ley orgánica de eficiencia económica y creación de empleo, que con el carácter de económico urgente ha enviado el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, la misma que tiene un plazo de 30 días para su discusión y votación. Mucho se ha dicho, economista Ayala, que esta fórmula es la misma que han utilizado otros gobiernos, o sea, más reformas tributarias. No hay fórmulas para financiar situaciones como las actuales. En este momento hay una necesidad de 2.500 millones para cubrir una serie de compromisos para diciembre y esta ley apenas recaudaría, no solamente en diciembre, en todo el año, si es que se aprueba antes de diciembre, recaudaría 832 millones. Y como digo, esta propuesta es, como se dice, la misma que se ha aplicado en anteriores ocasiones. ¿Cómo evalúa usted esta nueva propuesta tributaria, Jorge? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, yo creo que la reforma tributaria carece de aspectos estructurales y de tratar de cambiar un poco la dinámica en cuanto al tema tributario en el Ecuador. Definitivamente el empresario en el Ecuador no puede planificar sobre un horizonte temporal de mediano y largo plazo, porque todos los gobiernos de turno y en todos los gobiernos y cada año se ve expuesto a este tipo de reformas tributarias que en definitiva lo único que buscan es tratar de solventar los problemas fiscales por el lado de los ingresos sin que se tomen verdaderas medidas de ajuste al gasto público, y quienes siempre terminan pagando al CIDES el costo de la improvisación y de tratar de no efectuar medidas estructurales es el empresario. Si bien es cierto, la reforma trae algunos estímulos tributarios para ciertas inversiones, ciertos tipos de inversiones, hay un golpe importante desde el punto de vista para los contribuyentes especiales, los grandes contribuyentes que se van a ver expuestos a sistemas de tributación diferenciados del resto de otros contribuyentes, ¿no? Jorge, hay muchos tributaristas, economistas, ¿verdad?, que han dicho que era la hora para que el gobierno se decida a tomar medidas un poco más duras. Por ejemplo, subir el IVA en unos casos. Otros han dicho que no, hay que bajar el IVA. Y hay que bajar el IVA en los fines de semana al 6%, que hay que eliminar algunos subsidios o focalizarlos, porque estamos pagando 4.930 millones en combustible en subsidios. Utilizar una parte de la reforma de la reserva monetaria, unos hablan de 1.600 millones, diferir el pago que debe, la deuda que debe el Ministerio de Finanzas al Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve usted esta propuesta, Jorge? Sí, Alcides, cuando uno habla de presupuesto fiscal y de sostenibilidad fiscal, evidentemente tiene que mirarlo por los dos lados, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Evidentemente los ingresos al día de hoy no alcanzan. Yo creo que la disminución del IVA no es una medida acertada en ningún caso en el Ecuador. Ya la propuso Correa en algún momento y dio marcha atrás cuando trató de bajar el IVA del 12 al 10. Se le logró explicar que en el Ecuador, cuando uno baja un impuesto como el IVA, lo que termina pasando es que le das más utilidades al empresario porque el empresario no baja sus precios. En ese sentido, el bajar el IVA para mí no es una medida que estimule ni el consumo ni la generación de empleo. Creo yo que una medida drástica que debe incorporarse ya es el tema de subir el IVA. Evidentemente, Ecuador tiene una tarifa de IVA bastante más baja que la de la región, y creo que por ahí podría haber, evidentemente hay un costo político importante de aumentar el IVA, pero es algo necesario. Creo que lastimosamente el gobierno entrante había puesto mucho de su discurso en términos de no subir impuestos, de no hacer reformas tributarias que le golpeen el bolsillo al ecuatoriano, y evidentemente se vio condicionado a la hora de hacer este tipo de reformas tributarias para tratar de mejorar la parte fiscal. De todas formas, creo yo que por el lado de los ingresos no se ha hecho suficiente. Creo que el tema del IVA hubiese sido un tema importante.
Creo que el tema de evaluar impuestos a la renta diferenciados también hubiese sido un tema de discusión. Y por el lado de los gastos, como bien manifiestas, Alcides, creo yo que el gobierno debió o debe dedicar parte del tiempo. Lastimosamente se demoró mucho en nombrar a sus autoridades y creo que eso le está pasando factura de manera inmediata. Creo yo que debe apuntar hacia medidas que permitan reducir el gasto público, ¿no? El tema de los subsidios, el tema de recortes en ciertas partidas presupuestarias del gobierno, principalmente en gasto corriente, deben ser abordadas por parte del gobierno, debe dar señales claras sobre qué va a hacer con los activos del Estado, me refiero a empresas públicas hoy en día ineficientes. Lastimosamente no tenemos una visión hacia adelante de qué es lo que el gobierno piensa hacer en cuanto a reestructuración de gasto. Y creo que, como te decía, por el lado de los ingresos es insuficiente lo que ha venido haciendo para generar un mecanismo de sostenibilidad fiscal, ¿no? ¿Y qué le parece el uso parcial de la reserva monetaria en 1.600 millones? Y otro tema, esto de la eliminación parcial de las exenciones tributarias, ¿qué le parece? Mira, aquí hay algunos temas, Alcides. En principio, el tema de volver a entrar un tema de remisión tributaria que lo que hace es decirle a los contribuyentes, darle una lectura al contribuyente que en Ecuador, cada vez que te auditan, siempre va a venir un gobierno a salvarte y a darte la remisión, la remisión tributaria. Luego, en el tema de las exoneraciones, creo que en el Ecuador no sirve de mucho el apostar a estímulos para que vengan nuevas inversiones. El gobierno está apostando al tema de zonas francas y de alianzas público-privadas para tratar de generar nuevas inversiones en el Ecuador. Lastimosamente creo yo que estos esquemas no funcionan, si no ya los paraísos fiscales fueran polos industriales en el mundo y no lo son. No basta con no tener impuestos o con no cobrarles impuestos para que las inversiones extranjeras lleguen al Ecuador. Creo yo que un marco de estabilidad tributaria y un marco de estabilidad jurídica en el Ecuador, seguridad, infraestructura, son básicos para que la inversión extranjera venga. Y en esa línea el tema de exoneraciones y el tema de remisión de intereses creo yo que no van acorde a la realidad del país, ¿no? 8 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Jorge Ayala Romero. Las preguntas con mi compañero, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Economista Jorge Ayala, buenos días. Dígame una cosa, ¿reactivación económica con estas medidas? ¿Se puede pensar en reactivación? El sector informal, el sector marginal de la economía está severamente golpeado, no por las medidas económicas, sino por una inseguridad terrible para quienes circulamos por sectores populares. Podemos ver el 50% por lo menos de los negocios cerrados. ¿Se puede hablar de reactivación económica solamente con estas medidas o el tema de la seguridad es fundamental en este caso? Sí, evidentemente aquí hay un tema que Alcides lo tocaba, que era el tema de la utilización de reservas, que yo creo que va quizás si se usan, a ayudar muchísimo a que la reactivación se dé en el corto plazo, ¿no? El gobierno tiene que inyectar recursos a la economía. Evidentemente estas reformas que ha planteado el gobierno son reformas de mediano y largo plazo para dar estímulos a los inversores. Esos estímulos se van a materializar a la hora de liquidar el impuesto a la renta, no antes. En ese sentido, creo yo que por un lado, si se quiere estimular el empleo, lo que el gobierno debe tratar de reactivar es el gasto público. Lastimosamente, el gasto público de corto plazo, en el corto plazo no va a servir, porque lo que estamos apostando es a inversión en obras de infraestructura que tienen su demora en cuanto a tiempo. Luego el tema de inseguridad evidentemente trastoca cualquier tipo de decisión o de buena intención que pueda tener el gobierno para la generación de empleo o de reactivación económica. Es transversal a cualquier actividad. Si no hay seguridad o no hay tranquilidad por parte de la población, ya sea para producir o consumir, ninguna medida económica puede servir. En esa línea, lo que estamos esperando los ecuatorianos es una directriz clara del gobierno. Todavía no se da, apenas tienen 3-4 días en el gobierno, pero lo que estamos esperando es cuál va a ser el plan, el famoso plan Fénix de seguridad que iban a implantar.
para un poco evaluar si este va a servir para lograr que la ciudadanía tenga un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero hay una situación que yo veo que prácticamente los medios y las personas que saben de economía, lo único que les preocupa en definitiva es, le van a quitar el 3% de los ingresos mensuales a los señores de la gran economía y esa economía es la que realmente influye en la vida misma del país. Los sectores populares que son los más afectados, ¿qué estímulos tienen? En el gobierno pasado se dispuso créditos al 1% a 30 años plazo y sin embargo la gente no acudía a esos créditos en su totalidad porque ¿quién quiere invertir en el Ecuador? ¿Cuál es el problema real aparte de esta situación de inseguridad? Vaya usted a poner un negocio y vea la cantidad enorme de requisitos que le piden que desaniman a cualquier persona. A los chicos los molestan por todo. El SRI los persigue, la superintendencia de compañías los persigue, todo el mundo los persigue. Pero a los grandotes de repente vemos que deben 80 millones de dólares, 100 millones de dólares, 200 millones, y uno no sabe cómo se acumularon esas deudas cuando los pequeños, tenemos que estar al mes haciendo las cuentas claras, porque si no somos sancionados. ¿A qué se debe esa diferencia, Jorge? Es que evidentemente en el caso de la población de escasos recursos económicos, de los pequeños negocios, su problemática es distinta. Evidentemente en el Ecuador hay muchísimas trabas para poder producir. Sin embargo, no es menos cierto que la sostenibilidad de la economía en el Ecuador viene dado por estos grandes grupos empresariales que en realidad concentran más allá del 80% de la economía del país. En esa línea yo creo que no hay que buscar la división, sino hay que tratar de que todos los sectores tengan estímulos y facilidades para producir, tanto el pequeño como el grande productor. Yo creo que es parte de la seguridad jurídica que el empresario tenga la posibilidad, sea chico o grande, de defenderse ante cualquier abuso de la autoridad tributaria, y producto de esto es que existen estas glosas y estas determinaciones que en muchos casos son ciertas, en muchos casos el contribuyente tiene que pagarlas, pero también en muchos casos, y yo me dedico a esto, en muchos casos es un abuso sistemático de la administración tributaria tratando de generar recursos a través de la imposición de una serie de glosas a los grandes empresarios que en muchas ocasiones no tienen sentido alguno. En ese sentido, el empresario siempre cuenta con las posibilidades de recurrir a la justicia para tratar de encontrar una solución o una salida a cualquier tipo de abuso. Yo creo que en el caso del Ecuador hay ciertas reformas estructurales que lastimosamente tienen una connotación política y que ningún gobierno quiere discutir. Dentro de esas reformas, el tema laboral, nadie lo dice, nadie lo toca. En realidad, el costo laboral en el Ecuador es el más alto de América Latina, producto de la organización. El costo de entrada y salida de trabajadores también es una complejidad. Hoy en día, contratar un trabajador sabiendo que no lo puedes votar, sabiendo que el costo de liquidación es un costo excesivamente alto, principalmente ahí sí para el pequeño y mediano empresario, ¿no? Es decir, el costo de contratar un trabajador en el Ecuador y el costo de las salidas y de los beneficios que se pagan son exorbitantes para un pequeño y mediano negocio, ¿no? Yo creo que una reforma laboral es urgente para dinamizar la economía. Siempre cuando ponemos en consideración este tipo de temas, se habla de los derechos de los trabajadores, se habla de un montón de temas y lo que siempre nos preguntamos es a dónde migran nuestros trabajadores, a dónde se van, a dónde buscan nuevas oportunidades, y buscan nuevas oportunidades en países donde hay una flexibilidad laboral importante y se permite que el empresario contrate sin mayores trabas y sin mayores dificultades. Entonces creo yo que en el caso de Ecuador urge el tema de una reforma laboral. Es importante también reformas al sistema de seguridad social en el Ecuador. Yo siempre he venido sosteniendo que en Ecuador se paga el triple impuesto. Pagamos salud al gobierno, le pagamos salud al IES, y como ninguno de los dos nos dan salud buena, también pagamos salud a entes privados. Entonces estamos pagando el triple impuesto de la salud, cuando lo que se necesita es que se reforme el tema de seguridad social en el Ecuador
y que el Seguro Social se dedique solo y exclusivamente a trabajar en el tema de pensiones, dejando el tema de salud para los gobiernos centrales, a quienes ya le pagamos por el tema de salud. En esa línea creo que hay reformas estructurales que ejecutar en el Ecuador, que lastimosamente entiendo que no las va a hacer el gobierno. Hay que tener súper claro que este es un gobierno de coyuntura, un gobierno de transición, y que está condicionado políticamente, porque si quiere irse a la reelección, este tipo de medidas estructurales no van a poder ser tomadas en este año. Evidentemente eso condiciona cualquier posibilidad de reforma importante. Creo yo que este gobierno lo que va a buscar es tratar de subsistir en este año y medio de gobierno, y evidentemente buscar solucionar el tema de seguridad, que es un tema mediático y que sí puede ser atacado de manera integral y de manera rápida, ¿no? Don Andrés Mendoza y Paladines, no sé si ya está en contacto con nosotros. Buenos días. Sí, sí, aquí estamos escuchándolo y muy buenos días, mi querido Julio. Igualmente al gran periodista Alcides Montilla y Mantilla, como le decíamos anteriormente. El otro día nuestros invitados, que lo recordaba mucho el general Luis Hernández de la época de Notas Guayacas, le dijo, don Alcides Mantilla, ¿se acuerda, Alcidito? Sí, oiga, pero ya no me diga así porque alguna vez mi madre se enojó porque dice que alguna amiga le dijo que a mí me decían Alcides Montilla y Mantilla cuando yo soy Alcides Montilla García, así que no me vuelva a decir Ah, más, o yo no sea, quiero eso, o sea por que, o favor, sea que, no me haga o sea que problema. doña No, Rosita se molestó. se molestó porque le dijeron, oye, y tu hijo dice que ya es Mantilla y no es García. Casi me saca la madre, oiga, discúlpeme que le diga, pero no me No, diga pues más está bien así, saber, no está me muy diga bien más saber. así. Un gran saludo para doña Rosita a propósito allá en Que nos está Rocafuerte. escuchando, oiga, siempre nos escucha, todos los días, Claro, claro. Así que religiosamente desde las 7 de la mañana hasta cuando termine la hora del pocho, para que se dé cuenta. gran oyente, un gran saludo y abrazo, y su reclamo será atendido inmediatamente, doña Rosita. Oiga, a propósito, yo también me sumo a la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado, a quien le tenemos mucho aprecio, al economista Jorge Ayala Romero. Muy parecido, oiga, a su papá, lo veo aquí, ¿eh? En la, pero, pero con lentes. Ya Julio ya no usa hace tiempo, pues. Cuando ya toca los lentes por la edad, ¿no? Claro, Un claro, saludo claro. grande, Andrés, un saludo grande. Un abrazo, un abrazo. Igual. Yo quería preguntar a usted como un experto, Jorge, en esta materia tributaria, el tema de plantear que las empresas y yo creo que también las personas naturales que mantienen litigios, entiendo que es así, que lo que mantienen litigios con el SRI puedan eh, pagar el capital original, a mí me parece una buena idea. Y ya no es el primer gobierno que lo haría, ya lo han hecho otros gobiernos para poder recibir, pues en este caso, liquidez. Y es cierto que los intereses y las multas que cobra el SRI son muy altos, no son tan altos como los del IES, pero son muy altos. Entonces, ¿cómo ve usted esa propuesta de que se puedan, y si se aprobara, de que se puedan pagar el capital de las deudas, como ocurre muchas veces en la banca privada, ¿no? Con carteras vencidas, categorías viejas y todo, ¿no? Categorías E, digamos. Sí, evidentemente, Andrés, este es un tema que se llama proceso de remisión tributaria, y todos los gobiernos lo han venido utilizando, es decir, desde la época de Correa, lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso y lo hace ahora Daniel Noboa. Como yo decía anteriormente, este es un tema en el cual evidentemente hay mucha litigiosidad de parte del Servicio de Rentas Internas con muchísimos contribuyentes, y en aras de tratar de alcanzar algo de recursos fiscales, el gobierno trata en lo posible de hacer este tipo de concesiones para que la gente tenga un estímulo para pagar,
y evitarse los intereses y las multas respectivos. Habrá que ver cuántos, Alcides, cuántos, o Andrés, perdón, cuántos de los contribuyentes que ya alcanzaron remisiones en años anteriores tienen nuevos procesos o nuevos contribuyentes que tengan nuevos procesos y sientan que van a perder, porque la circunstancia aquí es que el contribuyente sienta que ese juicio en el que está metido con el Estado va a salir desfavorable, porque si va a salir favorable, evidentemente no va a querer pagar el capital de la deuda. Habrá que ver un poco en realidad cómo están estructurados esos procesos dentro del área judicial para saber en realidad cuál es la potencialidad recaudatoria de esa medida. Yo calculo que no debería ser tanta, debido a que ya hubo un proceso anterior de bastante corto plazo en el cual el gobierno hizo una remisión tributaria. En el fondo, creo que este tipo de medidas son saludables cuando se las toma una vez cada 10 años, una vez cada 15 años, pero abusar de este tipo de mecanismos lo que terminan haciendo es que la gente diga, bueno, no voy a pagar los impuestos porque si me llegan a determinar en algún momento, lo que tengo que hacer es esperar que venga una remisión y pago el capital y jugué con el capital durante tanto tiempo y no hubo mayor dificultad. Es decir, creo que sienta un mal precedente el utilizar recurrentemente este tipo de mecanismos más allá de la viabilidad recaudatoria que puedan tener, ¿no? ¿Cuándo fue la última remisión tributaria, Jorge, que recuerdes? Bueno, ahora en Guillermo Lazo, te decía que todos los gobiernos han venido utilizándola, es decir, la utilizó Guillermo Ya. Lazo, la utilizó Lenín Moreno, la utilizó Rafael Correa, todos los gobiernos han venido recurriendo. Es un mecanismo de anticipación de recursos interesantes, pero como te digo, sienta quizás un precedente un poco malo en términos del cumplimiento normal y voluntario de las obligaciones del contribuyente, ¿no? Claro, claro, lo entiendo muy bien. Y tú hacías un símil con la banca, Andrés, evidentemente es exactamente lo mismo. La gente dice, bueno, no pago las deudas y al final después recurro a un tipo, pasa mucho con las deudas de Ban Ecuador, de deudas agrícolas, donde el agricultor dice, bueno, no pago y espero que en algún momento venga algún tipo de condonación o de ayuda de parte del gobierno y solo pago el capital, ¿no? Claro, Ban Ecuador, también ha habido SFN, cosas así, ¿no? Así es, evidentemente. Yo sí Ahora, en estaría de el acuerdo caso, sí, en aquellas deudas donde hay mucho litigio, Andrés, donde en realidad el contribuyente sienta que no va a ganar o que esté empantanado, que tiene muchas posibilidades de perder, que recurra a este mecanismo de tratar de conciliar. Pero hay muchas de las deudas que están en litigio donde el empresario siente que va a ganarlas y evidentemente no va a querer pagar el capital, va a esperar al resultado final, ¿no? claro, claro. Jorge, y el, ¿cómo ves el tema del anticipo? Que ya lo tocaron, pero esto ya hubo en la época de Correa y se lo eliminó, del anticipo del impuesto a la renta para grandes grupos económicos o Sí, grandes contribuyentes. en realidad es un impuesto que termina siendo un impuesto a las ventas, más allá de que le llames anticipo, termina siendo un impuesto a las ventas porque luego al final del año, si ese anticipo, si ese 3% que vas a terminar pagando sobre tus ingresos es superior a tu utilidad de impuesto a la renta, tendrás que pedir devoluciones y muchísimos contribuyentes, o pago en exceso. Muchísimos contribuyentes evitan a veces estos procesos tortuosos de pedir pagos en exceso. Y evidentemente que hay un sector, Andrés, que se va a ver muy perjudicado en temas de liquidez, que es el sector exportador. No nos olvidemos que el sector exportador jamás en su vida ha sido sujeto a retenciones en la fuente, es decir, y ahora le va a tocar hacerlo con una liquidación mensual, ¿no? No nos olvidemos tampoco que en la época de Correa el anticipo era anual, era un anticipo cada 6 meses, ahora es un anticipo mensual, ¿no? Es decir, le toca al contribuyente, va a haber un problema de flujo de caja para los contribuyentes, evidentemente, que no estaban antes sujetos a sacar ese 3% de sus ingresos como pago de impuestos y hoy lo van a tener que hacer, ¿no? Claro, eso le quita liquidez, digamos, a las empresas, ¿no? ¿Y Sí, cómo funciona el crédito tributario? O sea, y ellos demuestran y lo enseñan al terminar el ejercicio. tú vienes y todos los meses, cada vez que vendes $100,000, el gobierno te retiene 3,000. Eso va a pasar todos los meses. Al final del año, tú has pagado $36,000 en retenciones y eso lo deberías cruzar contra el impuesto a la renta que generas al fin de año y decir, ah, mira, generé 50,000 de impuesto a la renta, pero ya pagué 36,000, solo pago 14. Esa es un poco la mecánica y la dinámica del crédito tributario a la hora de
estructurarlo. El problema de fondo va a ser si es que en realidad lo que pagaste en autorretención es mayor a lo que tenías que pagar de impuesto a la renta, en cuyo caso tendrás que pedir la devolución al servicio de rentas internas. Hay un viejo adagio que dice, lagarto que traga no vomita, ¿no? Y si vomita, se demora mucho en vomitar. Ese es el problema. Ese es el gran problema que ya ha ocurrido en el pasado. Las 8:57 minutos, las 8:57 minutos, Alcides. Economista, Adelante. para efectos de la vigencia de estas reformas, ¿verdad? Porque estamos viendo que este es un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, ¿no? ¿Cuándo tiene que aprobarse y cuándo tiene que empezar a cobrarse y cuándo veremos los primeros resultados en cuanto a recaudaciones, por ejemplo? Todas las reformas tributarias, Alcides, que incorporan modificaciones al impuesto a la renta, los gobiernos quieren siempre que sean aprobadas antes de fin de año para que puedan ser aplicadas inmediatamente al año siguiente. Si esta reforma tributaria no es aprobada hasta el 31 de diciembre de este año, todos los cambios de impuesto a la renta tendrían vigencias para el 2025 y no para el 2024. Así que la reforma debe ser aprobada, por eso es que el gobierno la manda como un proyecto económico urgente para que sea tratada dentro de estos 30 días. Entiendo yo que ya hay un consenso con las bancadas en la Asamblea para que sea aprobado. Y en el caso de impuesto a la renta, si son aprobados este año, se aplican para el 2024. Y en el caso de las modificaciones al IVA, siempre pueden ser aplicadas al mes siguiente de la publicación de la reforma. Es decir, si esta reforma sale el 31 de diciembre, todos los cambios pueden ser aplicados a partir del 1 de enero sin mayor dificultad, tanto los de impuesto a la renta como los de IVA. O sea, tienen que estar publicadas en el registro oficial, entiendo yo, hasta el 31 de diciembre. Evidentemente una ley de este tipo, el Código Tributario establece que cualquier reforma tributaria tendrá vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y tiene que estar publicada en el registro oficial. Los plazos son cortos, evidentemente, pero entiendo que gran parte de este proyecto de reforma tributaria, el CIDES, ya fue puesto en consideración a la Asamblea por el gobierno anterior. Es decir, hay muchas de las reformas que están aquí tocadas, por ejemplo, las alianzas público-privadas, que ya estaban en proyectos anteriores, y un poco la idea es que sobre esto ya la Asamblea tiene algo de conocimiento, al menos los grupos políticos tienen algo de conocimiento, y podría haber algún consenso para que eso salga aprobado en los 30 días que dicta la norma para que pueda ser de vigencia en el año siguiente, ¿no? O sea, este proyecto camina al filo del tiempo, ¿no? Pero, Jorge, hay otro asunto, ¿no? Muchísima gente, los que nos están escuchando, no entienden mucho este tema de las reformas. Entonces, debería de haber una especie como de programa de difusión masiva para que la gente entienda y no rechace estas reformas como las ha rechazado anteriormente, porque cada vez que se habla de reformas, la gente dice, van a subir impuestos, me van a quitar más plata de mi bolsillo. Y a veces no resulta eso, porque no hay la información pertinente, Jorge, ¿no? Sí, evidentemente creo yo que el 80% de la población no va a sentir ni se va a ver afectado por esta reforma. No sé si eso es un mérito o no, Alcides, el hecho de que en realidad yo siempre he venido sosteniendo que en Ecuador tiene que haber un mayor concepto de corresponsabilidad fiscal, sea quien fuese. Es decir, cuando tú eres un hijo de tu casa, de tu familia, tú tratas en lo posible de aportar en la medida de tus posibilidades al sostenimiento de la familia. Por muy poco que ganes, algo contribuyes. En esa línea creo yo que en Ecuador falta discutir el ampliar la base imponible para que, y tú lo has dicho con gran verdad, la población muchas veces ni se interesa, porque en realidad gran parte de la población nunca es sujeta, por ejemplo, a impuesto a la renta. En el Ecuador, quien gana menos de $2.000 jamás paga impuesto a la renta. Entonces, a ellos le va o le viene y de manera igual, es una indiferencia el tema de cualquier reforma tributaria en términos de impuesto a la renta. El IVA no se ha tocado para ellos, así que creo que en realidad para el 80% de la población las reformas tributarias pasan inadvertidas. En la reforma anterior de Guillermo Lasso evidentemente hubo un golpe bastante fuerte a la clase media que hizo que la reforma tenga un impacto político mucho más importante. Pero de ahí en más creo que esta reforma afecta como siempre a los grupos más grandes.
termina sacándole del bolsillo a los mismos de siempre para financiar las imprevisiones y la falta de un programa estructural de presupuesto general del Estado en los gobiernos, ¿no? Con la realidad económica actual, Jorge, ¿usted cree que para este año el Servicio de Rentas Internas podría alcanzar una recaudación neta de más de 18.000 millones de dólares? Bueno, este año no va a cumplir con lo presupuestado en el 2023 y yo creo que en el 2024 las previsiones económicas no son muy alentadoras en términos de las previsiones de crecimiento económico del país y en esa línea creo yo que no se va a alcanzar la sostenibilidad fiscal. Lo que tú mencionas se llama suficiencia recaudatoria y no creo que el gobierno alcance a recaudar esos 18.000 millones que necesita. Creo yo que requerimos ya discutir en el Ecuador, te decía lastimosamente, hay un tema político de condicionamiento, pero el tema de reformas estructurales por el lado de los gastos, ¿no? Yo creo que el ejemplo práctico de esto es lo que está haciendo Milei en Argentina, evidentemente más allá del discurso y más allá de las formas, creo que es importante discutir el rol de algunas entidades públicas. Ya lo hizo Daniel Noboa discutiendo el tema de la ENCO, de la Coordinadora de Empresas Públicas, y creo que ese tipo de discusiones no deben agotarse. Hacia dónde debe ir el gasto público en el Ecuador y hay que buscar la forma de optimizarlo para no seguir pensando en que hay que seguir sacando plata a los mismos de siempre, ¿no? Y claro, eliminar la grasa, pues, ese cebo que queda en el presupuesto del Estado, que se gasta y se gasta, no hay calidad de gasto, y de repente vemos que los únicos que estamos obligados a engordar a ese gran presupuesto del Estado somos nosotros los contribuyentes, que a nosotros se nos cobran, si no, pues nos sancionan. Entonces, ¿por qué no debe de haber una reducción del gasto, viniendo, por ejemplo, de una reducción de la burocracia? No hay que temer a la burocracia, hay que reducir, cuando se debe, reducir los gastos inexistentes que están ahí en el presupuesto del Estado, Jorge. Ya es hora. Sí, Alcides, yo soy consultor tributario y no he escuchado a un solo empresario al que le guste pagar impuestos. En realidad, a nadie en el mundo le gusta pagar impuestos, pero yo creo que la gente pagaría los impuestos de una manera más tranquila si en realidad viese que esos impuestos sirviesen para atender las necesidades de los más pobres. Lastimosamente en el Ecuador se siguen cobrando impuestos a los mismos de siempre y la realidad es que la realidad de los pobres no cambia para nada. Es decir, hay evidentemente una mala elección de parte de la ciudadanía y de los gobiernos que administran esos recursos, porque en definitiva ni con bono a la pobreza, ni con subsidios a los combustibles, ni con ningún tipo de educación gratuita, salud, hemos logrado que la cantidad de pobres en el Ecuador disminuyan radicalmente. Hay un problema estructural y que en algún momento debe ser tocado, ¿no? 9 de la mañana, 4 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Jorge Ayala Romero. Más preguntas con el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, adelante. Gracias, Alcides. Hay una cosa, Jorge, que me preocupa a mí fundamentalmente. Siempre estamos pensando en el sector importante de la economía. Pero yo recuerdo al señor Hernando de Soto haber escrito hace algunas décadas ya el famoso libro El otro sendero, donde se resalta el valor de la economía informal. Yo me pregunto, ¿a quién le vende el gran empresario o para quién produce el gran empresario si el pequeño consumidor no puede consumir? Se consumen ellos, siendo un pequeño sector poblacional, se consumen ellos mismos. Por ejemplo, si una persona produce pasta dental, todos los días tendrán que usar a cada rato la pasta dental para poder consumir sus productos, o es fundamental venderle a aquella población que hoy no tiene mayor acceso a la economía. Definitivamente todos los sectores son importantes. Yo no hago discriminación alguna sobre la importancia ni del pequeño ni del grande. Creo que hay que atender las necesidades de ambos. Tuvimos 10 años de discursos divisionistas donde demagógicamente se decía que se trabajaba para el pueblo y en realidad el concepto demagógico en el mundo ya moderno no existe. Estos dogmas ideológicos en el mundo han dado paso al pragmatismo y en el pragmatismo las políticas económicas deben ser tomadas en función de la realidad del país.
Hoy en día el sector informal, evidentemente hay un sector informal, hay un sector de mano de obra no calificada, hay que buscar insertar a ese sector informal y esa mano de obra no calificada, pero mire usted cómo los gobiernos tratando de ayudar terminan generando distorsiones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Al día de hoy tenemos un régimen RIMPE tributario que aplica para el pequeño, le llaman para el emprendedor y para el negocio popular. Resulta que si yo soy un médico y genero $200,000 de utilidad, de renta, tengo que pagar el 37% de impuesto a la renta. Pero si yo soy un RIMPE y hago un servicio y genero los mismos $200,000, pago $4,000. Ese tipo de distorsiones para gente que gana exactamente lo mismo, bajo un concepto demagógico de tratar de apoyar al emprendedor, generan distorsiones en el país y hacen que la gente sienta que no hay justicia tributaria. En esa línea yo lo que creo es que sí, hay que buscar apoyar al emprendedor, pero el apoyo al emprendedor no debe ser jamás una renuncia tributaria del gobierno. Todos, por muy pequeños que fuesen, deben contribuir al mantenimiento del Estado. Eso se llama un concepto de corresponsabilidad fiscal y que yo hacía el símil de esa corresponsabilidad fiscal con los aportantes de una familia en una casa. Todos deben contribuir a la sostenibilidad del presupuesto familiar, más allá de que algunos sean pequeños y contribuyan con un aporte pequeño, pero deben contribuir. Hoy en día, como les digo, en el tema de impuesto a la renta, apenas, y esto es lamentable porque en otros países hay una inclusión más fuerte en el tema de impuesto a la renta, por un tema demagógico y político, apenas el 20% de la población contribuye al presupuesto general del Estado. Pero aquí la gente se niega a pagar porque no ve pues el retorno de sus impuestos en obras, en servicios, no lo siente. O debemos tranquilamente decir, sí, estoy dispuesto a pagar, aunque no me resulte para nada beneficioso ese pago. Evidentemente aquí hay dos aristas, ¿no? La primera de ellas es que hoy en día los que están pagando, para ellos no es el gasto público. La mayoría de empresarios que pagan no reciben ni educación gratuita, ni salud gratuita, ni bonos del Estado. Entonces, en realidad, gran parte del gasto público debería orientarse hacia el pobre y si el rico que en realidad lo paga no lo ve y el pobre que no lo está pagando tampoco lo ve, en realidad hay un problema de elección de dignatarios. Yo creo que es un problema ya más bien ahí sí de autocuestionamiento de a quién estamos eligiendo para que administre los recursos del Estado. Pero no puede decirse no pago mis impuestos porque no veo obras, porque en realidad uno mismo es quien termina eligiendo a los gobiernos que hacen las obras en el país, ¿no? Y en esa línea creo yo que hay que tomar esa corresponsabilidad de lo que estamos haciendo como Ecuador, ¿no? Si elegimos mal, evidentemente no va a haber dinero que alcance para financiar y para que se dé ayuda a los pobres, ¿no? Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Gracias, mi querido licenciado Julio Ayala Serra, Julio Osvaldo Ayala. 9:10. Una última inquietud para el economista Jorge Ayala Romero, agradeciéndole por el tiempo. En efecto, como decía bien Julio, la gente acá pues no ve que sus impuestos se los retornen en salud, en educación, ni qué decir en seguridad, en obra pública tipo vialidad, tampoco es que hay un retorno. Y más bien hay que pagar aparte las medicinas, hay que pagar aparte los libros y hay que pagar aparte, bueno, una serie de cosas que deberían de estar dentro de los impuestos. Dentro de eso, pregunto, comparativamente, Jorge, en la región, ¿cómo está la presión fiscal del Ecuador, siendo, digamos, como una especie de benchmarking? Sí, la presión fiscal en Ecuador es baja, Andrés, es baja. Evidentemente, cada vez que tenemos estas contribuciones solidarias al patrimonio, en algo suben la presión fiscal en el Ecuador, pero solo para que tengas una idea, la presión fiscal del Ecuador podría estar entre el 15 o el 18%, dependiendo qué midas como presión fiscal, y el gasto público está en alrededor del 30%. Es decir, hoy en día los ingresos tributarios no alcanzan definitivamente a cubrir el gasto público y eso genera que todos los años tengamos este problema de los déficits fiscales recurrentes y que se tengan que buscar los mecanismos de financiamiento, ya sea con deuda o tratando de salir de estos temas para buscar solucionar estos problemas de fondo. En realidad, es uno de los más bajos de la región. Como te decía,
lastimosamente en América Latina el impuesto de mayor recaudación es el IVA, y Ecuador tiene una tarifa de IVA de las más bajas de la región. En promedio el IVA de la región es cerca del 16% y en el de Ecuador es el 12%. Es decir, Ecuador debería avanzar hacia un proceso de un IVA mucho más alto que se acomode un poco más al IVA de la región, ¿no? Ya, y aquí una inquietud que la he escuchado reiteradamente. No sé si es correcto, ya tú como experto nos podrás decir. El hecho de que tengamos dolarización no hace diferente tener un IVA de 12% en dólares que tener un IVA de lo mismo en pesos o en soles o en otra moneda. No debería ser diferencia, Andrés. En realidad, más bien el carácter del IVA de liquidación mensual hace que la recaudación no se erosione como se podría erosionar el impuesto a la renta y requieras indexarlo quizás a temas inflacionarios. En el caso del IVA, como su recaudación es mensual, no cabe argumentar que como estamos dolarizados y no hay inflación, no hay pérdida recaudatoria por cobrar el impuesto. No hay esa discusión. Yo la he escuchado bastante, pero en realidad no le encuentro un argumento económico importante como para decir el hecho de que tengas dolarización limita a que aumentes la tarifa de IVA en la región. Creo que es básico. Creo que el Ecuador podría ir avanzando con un IVA diferenciado en ciertos rubros, por ejemplo, servicios, para que un poco puedas tratar de mejorar el tema recaudatorio, ¿no? Muchísimas gracias al economista Jorge Ayala Romero, quien tiene su maestría en el exterior, trabajó muchísimo tiempo en el SRI con la señora doctora Elsa de Menos. Le pedimos al doctor, el doctor Marcelo Fernández, gracias, que estábamos escuchando su conexión a nuestro próximo invitado, el distinguido ex canciller encargado y ex vicecanciller de la República, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Pero nos despedíamos de Jorge Ayala Romero, que se termina aprobando en la Asamblea, porque obviamente el proyecto entró de una manera y una vez que se apruebe, te vamos a volver a molestar. Encantado, Andrés. Siempre es un gusto conversar con ustedes y esperemos a ver qué es lo que se cocina en la Asamblea para poderlo discutir nuevamente. Ok, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Saludos a todos. Muy gentil. Nos vamos a la pausa a las 9:14.